Hola gente, es un gusto para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes. Pues lo primero que quiero pedirles es que por favor se suscriban, le den like al video, lo compartan y comenten para que me ayuden a continuar creciendo y que este canal también continúe creciendo y esta comunidad también continúe creciendo y yo poder pues seguir dedicándome a compartir contenido con todos ustedes. Quiero agradecerles también pues porque los videos que he subido recientemente han tenido más vistas de las que yo pensé que iban a tener, así que estoy súper agradecido con todos ustedes. Y bueno, vamos de una vez con este caso. En esta oportunidad les voy a hablar de un caso pues bastante triste sucedido en Barcelona, España. Es un crimen cometido por una persona en contra de tan solo una pequeña niña por venganza hacia su expareja. Es uno de esos crímenes que de verdad es todos los crímenes son indignantes, pero cuando están involucrados niños tan pequeños realmente, wow, es algo que tú no te puedes explicar y que te desencaja mucho. Entonces bueno, comencemos con este triste caso de la pequeña Yaiza. El crimen de la pequeña Yaiza, de 4 años, se cometió el pasado 31 de mayo de 2021. Los agentes de policía de Sant Joan Despí, denominados como los Mossos, hallaron los cuerpos de la menor junto a su madre inconscientes en el domicilio donde vivían en el barrio de Sant Pancrat de Sant Joan Despí. Yaiza no tenía pulso, pero su madre pudo ser reanimada. Tras ello, fue ingresada al hospital Moisès Brogui. Los mozos en un principio pensaron que la madre había drogado a su hija e inmediatamente se había tomado el cóctel de pastillas para suicidarse. Pero la mujer ha aclarado que no fue así. La noche anterior le dio una lorazepam a la niña y por la mañana ya no despertó. En ese momento aprovechó para ponerle una bolsa de plástico en la cabeza y acabar con su vida. Luego llamó a la escuela para avisar que la niña no iría porque no se encontraba bien. Después llamó a su trabajo para excusarse. Luego bajó a pasear al perro y cuando volvió al domicilio intentó quitarse la vida. La abuela de la menor fue quien se encontró a su hija y a su nieta inconscientes y fue quien llamó a una ambulancia. En el escenario del crimen, María Cristina había dejado hasta 5 cartas dirigidas a su expareja. La mujer ha reconocido que llevaba un par de meses planeando matar a la pequeña y luego quitarse la vida para perjudicar a su ex marido. De hecho, el fin de semana anterior a los hechos, le mandó un mensaje a su expareja para retomar la relación, petición que fue rechazada hasta 2 veces, según han confirmado fuentes de la familia paterna. El padre y la madre de Yaiza ya se habían separado hace 3 años y un juez decretó la custodia compartida. Estaba una semana con cada progenitor y pues los lunes uno de sus padres la llevaba al colegio y cuando salía ese mismo día la recogía el otro padre. El padre de Yaiza fue a esperarla a la salida del colegio ese lunes 31 de mayo, pero Yaiza no aparecía y la profesora le dijo que estaba enferma. Entonces llamó a su ex, pero no cogió el teléfono. Trató de localizarla en el trabajo, es decir, en la unidad de farmacología de la clínica Platón. La mujer también había llamado para decir que no iría, y el padre de Yaiza empezó a preocuparse. En ese momento se activaron todas las alarmas. Temía que su ex se hubiera ido con Yaiza. Llamó a su ex suegra para advertirla. Voy a denunciarla a la policía. Desesperado, el padre de la pequeña pidió ayuda a su padre. El abuelo de Yaiza solía prepararle el desayuno, la peinaba y la acompañaba a la escuela. Le pidió que fuera a casa de su ex para comprobar si estaban allí. El abuelo se dirigió hasta la vivienda de la madre de Yaiza, en el barrio de Sant Pancrat de Sant Joan Despí. Llamó al portero, pero nadie respondía. Poco después llegó la abuela materna y subió a toda prisa al 8º piso donde vivía su hija. El abuelo apenas tuvo tiempo de preguntarle si sabía algo de la niña. De fondo empezaron a sonar las sirenas de las ambulancias y los coches de policía. Se detuvieron frente a él y entraron corriendo en el edificio. La abuela materna ya había llamado a la ambulancia. El padre de Yaiza fue corriendo hacia la vivienda de su ex, temiendo lo peor. Un agente le informó de que en el piso estaban su ex y su hija, y que al parecer la madre había envenenado a su pequeña y luego se había intentado suicidar. El padre recibió otra noticia esperanzadora, y es que una de las dos todavía respiraba. Durante más de 1 hora estuvo esperando el milagro, pero finalmente no sucedió. Quien sobrevivió fue la madre.
Lo hice por cuestiones relacionadas con mi expareja, afirmó en una declaración por videoconferencia desde el Par Sanitari de San Bois, donde se recuperaba de la sobredosis de medicamentos con la que intentó quitarse la vida tras cometer el crimen. Cristina Rivas colocó cuidadosamente una pequeña caja blanca sobre la cómoda de la habitación de sus padres que había venido ocupando en los últimos meses. Dinero para mi madre, había apuntado en la tapa. En su interior, un colgante y una tarjeta Visa con una pequeña nota en la que ponía: «Saca el dinero que queda», y anotó la clave. Junto a la caja, con igual meticulosidad, fue dejando 3 sobres verdes y uno blanco. En el primero, también destinado a su madre, escribió: «Espero que puedas perdonarme. Te queremos». En otro, para mi abuela, que la quiero mucho. «Lo siento, Yaya». Y en otro, para Sergio, el culpable de todo esto. «Gracias». En el último, en el blanco, metió la documentación de su coche con los papeles que demostraban que ahora era propiedad de su padre. En la carta en la que venía su nombre con ese sarcástico «gracias» en el sobre, había escrito: «Porque has hecho que me quite la vida, pero vas a llorar la muerte de tu hija. La última palabra la tienes tú. Decide si la entierras o la incineras». En la que dejó para su abuela, intentó justificar el odio y la rabia que la invadían, y escribió: «Quiero que pague por ello, por todo el sufrimiento que yo he pasado. No se la voy a dejar». La familia paterna considera que no fue un arrebato, sino un crimen premeditado. Esperó a que acabara su semana de custodia y llamó al colegio para buscar una coartada y ganar tiempo. También se hizo con medicamentos de la clínica donde trabajaba. Supuestamente utilizó esos medicamentos para envenenar a su hija. Incluso redactó notas para contar lo que iba a hacer. Pero hay otro detalle aún más escabroso. El viernes 28 de mayo, el padre de Yaiza hizo una visita fugaz a su hija, acordada con su ex. La mujer aprovechó para decirle que la niña estaba enferma y necesitaba un tratamiento, y que solo lo haría si él aceptaba volver con ella. El chantaje no funcionó. Al día siguiente volvió a amenazarle con mensajes de WhatsApp. Estaba celosa porque creía que había empezado otra relación. Bueno, y en este caso es preciso mencionar ahora una controversia que ha estado como rondando este caso, una de dos que les voy a mencionar. Esta primera tiene que ver con el hecho de que tanto el padre de Yaiza como los familiares del padre han dicho que no se le ha prestado la debida atención o no se le prestó en su momento la debida atención ni por parte de las instituciones públicas y de las autoridades ni por parte de los medios de comunicación. Pasó muy por debajo de la mesa y pues justamente el padre reclamaba que es un hecho y un crimen abominable y atroz que ha debido tener una mayor repercusión, que ha debido ser condenado por muchas más personas y pues crímenes como estos deben ser condenados abiertamente, también deben recibir la atención de las autoridades, debe denunciarse este tipo de crímenes también cometidos por uno de los progenitores hacia sus hijos, en este caso la madre, y pues esa es otra de las controversias que les voy a comentar más adelante y que incide o ha influido en que no tenga tanta atención este crimen según varios expertos en la materia. Como les comenté, luego del crimen, la Generalitat no llevó a cabo ningún minuto de silencio en recuerdo de Yaiza. El padre y la familia de Yaiza lamentaron la poca atención y apoyo que estaban recibiendo de las instituciones, ya que no hubo ni un solo gesto público de solidaridad e incluso hubo poca cobertura por parte de los medios de comunicación. No han hecho ni un minuto de silencio, ni una condena pública. Las mujeres sufren este mal de forma estructural, eso está claro, pero en este caso solo pedimos una muestra de solidaridad con un padre al que le han matado a su hija por venganza. Así lo manifestó la familia del padre. Las únicas muestras de apoyo que recibieron por parte del gobierno fue una llamada de la consejera de Presidencia Laura Villagrá al padre de la niña, 8 días después del crimen, para darle el pésame en nombre del gobierno, y otra llamada de la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, que también publicó un tuit de repulsa por el asesinato. Y pues aquí entra la otra controversia que les comenté, y es que este crimen sucedió muy cerca del crimen que cometió Tomás Jimeno en contra de sus pequeñas, y pues ese crimen llamó muchísimo la atención en España. Todos los ojos se pusieron sobre ese crimen. Tanto el padre como los familiares del padre indican que a este crimen también se le debió prestar la misma atención
porque es el mismo tipo de violencia, es un filicidio a final de cuentas, y Yaiza también merecía que se le brindara la misma solidaridad. Ellos en ningún momento critican que el crimen de Tomás Jimeno contra sus pequeñas tuviese tanta atención, para nada. Ellos están de acuerdo con que se condenen ese tipo de crímenes tan públicamente para seguir creando conciencia y seguir alertando a la sociedad. Pero ellos lo que piden es que también se le dé visibilidad a este tipo de crímenes cometidos por las madres hacia sus propios hijos. Y pues en este caso se ha hablado mucho de lo que es la violencia de género y la atención que se le presta. Ya sabemos que comúnmente la violencia de género que más se conoce y la que más se ejerce o se realiza, por decirlo de alguna manera, es la violencia de género en contra de las mujeres por parte de hombres. Pero también hay violencia de género en contra de hombres y también hay violencia de género por parte de mujeres en contra de mujeres y por parte de hombres en contra de hombres y por parte de hombres en contra de niños y por parte de mujeres en contra de niños o niñas. Entonces, pues lamentablemente muchos políticos y muchos funcionarios públicos utilizan la violencia de género en contra de las mujeres para cuestiones justamente políticas y para discursos políticos y para movimientos políticos, porque es una violencia que ha sido muy recriminada, muy juzgada y muy señalada y muy condenada porque ha abundado mucho, lamentablemente. Pero también no hay que negar que hay violencia procedente desde las mujeres, hacia quien sea, puede ser hacia hombres, hacia adultos o hacia niños y hacia sus propios hijos. Y esto es lo que se critica en este caso, que quizá por ser un crimen cometido por parte de una mujer y que además era madre de su víctima, entonces quizá no se sabía cómo tratar este caso y han preferido como apartarlo o dejarlo un poco a un lado. Y también porque quizá no cumplían los intereses de muchas personas o de muchos funcionarios públicos e inclusive de muchos medios de comunicación. Entonces eso es lo que se critica en este crimen. Yo creo que la violencia debe ser condenada de quien proceda. Todo acto de violencia debe ser condenable, no importa que venga de una mujer, de un hombre, de un adulto, de un niño, de un adolescente, porque también hay niños y adolescentes que han cometido crímenes y que han sido muy violentos. Entonces la violencia debe ser condenada de donde sea que venga. Cualquier crimen debe ser condenado, debe ser señalado, debe ser juzgado, debe ser sentenciado. Entonces no importa dónde proceda, todo crimen y toda violencia debe ser frenada en lo posible y ojalá pudiera ser eliminada totalmente de la faz de la tierra. Pero bueno, es un poco difícil. Pero hay que trabajar para día con día tratar de ir frenando y tratar de ir disminuyendo esos casos, tratar de crear más conciencia, educar más a la población, alertar, alarmar, prevenir este tipo de casos. También es un poco difícil prevenir estos casos porque por lo menos en el crimen de Tomás Jimeno, como en este creo, porque no se ha dicho nada al respecto, estos padres no han presentado ningún rasgo de violencia en contra de sus hijos. Por lo menos Beatriz Zimmerman, que era la expareja de Tomás Jimeno, ella señaló que no creía que él pudiese hacerle daño a sus propias hijas. Es más, ella hasta el último momento indicó que eso era para llamar la atención, esa desaparición de Tomás Jimeno con sus niñas, porque él era un padre ejemplar. Y aquí tampoco en ningún momento se ha dicho que ella haya sido violenta con la pequeña Yaiza. Entonces es difícil también detectar o prevenir ese tipo de crímenes, mucho más cuando son por parte de los propios progenitores hacia sus hijos o hijas. Claro, hay padres que son evidentemente violentos, hay padres que a simple vista son violentos contra sus propios hijos, pero hay casos que no y pasan cosas como estas. Entonces también es un poco difícil prevenir. Es muy complicado, la humanidad es muy complicada y realmente es muy triste que vivamos en medio de tanta violencia y que se vean casos como este y que cada vez se vean más y más. Es muy triste. Pero bueno, quería comentarles esta controversia porque es lo que ha estado rondando este caso. Inclusive, de hecho, la identidad del padre de Yaiza no se sabía quién era, nadie como que se había tomado la molestia de averiguar quién era él. En cambio, la madre de tanto de Olivia y Ana,
pues todo el mundo la conocía desde el principio. Entonces ya luego sí, poco a poco se dio a conocer quién era el padre de Yaiza, que es una víctima de su expareja. Posteriormente se dio a conocer que el padre de Yaiza se llama Sergio. Sergio envió el 17 de junio una carta abierta a los medios de comunicación. En la misiva, el padre de Yaiza reprocha a su expareja que no tuviera ningún respeto por la vida de su hija y que la matara con el único objetivo de hacerle daño a él. No le importó que solo tuviera 4 años y toda la vida por delante, lamenta. Reflexionó sobre lo mucho que tenía su hija por delante, que Yaiza no llegó a aprender a montar bicicletas sin ruedines, ni a nadar, y que le quedaban muchas velas de cumpleaños por soplar. Sergio pidió perdón a su hija por no haber podido protegerla. Las palabras de cierre dedicadas a la niña son desgarradoras. Mi vida por volver a ser un puzzle a tu lado. Te quiero y te querré siempre. Refiriéndose a la madre de Yaiza, expresó: ella también es un monstruo. Todos lo son. Ahora me pregunto cómo no pude verlo. Me dicen que asuma que no había nada que yo hubiera podido hacer para evitarlo, pero yo no puedo dejar de pensar en que le he fallado a mi hija. Añade la carta en la que Sergio afirma huir de lecturas políticas de ningún tipo. Si alguien quiere utilizar a los niños para hacer lecturas políticas, tendrá todo mi desprecio, insiste. Sí señala en cambio que hubiera preferido también que el resto de instituciones hubieran condenado unánimemente el crimen. Muchas optaron por no hacerlo. No es mi intención reprocharle nada a nadie porque supongo que no sentían que fuera necesario. Sí quiero hacer una reflexión pública sobre ello. Me gustaría que se recordara que la víctima es ella. Se llamaba Yaiza y tenía 4 años. Que se olviden de mí, incluso que se olviden del monstruo, que espero que pase cuentas con la justicia. Que piensen en ella, en Yaiza, dice el padre. Haciendo referencia al caso de las niñas de Tenerife, Ana y Olivia, el padre de Yaiza mantiene que la infancia debería ser sagrada, aunque el machismo no lo entiende e incluso utiliza a las personas más inocentes que existen para hacer daño a las madres. Es una lacra que debemos seguir combatiendo como sociedad, sin relajarnos, hasta conseguir erradicarlo, reivindica. También asegura entender el terrible dolor que debe sentir la madre de las niñas de Tenerife, puesto que él también perdió a su hija. Beatriz, te quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad. Puedo imaginar el terrible dolor que sientes ahora mismo. Yo también perdí a una hija. Ana y Olivia, cuánta tristeza ha provocado vuestra muerte. Desde casa cruzaba los dedos como seguro hacían millones de personas deseando que ese monstruo no hubiera llegado a ser lo que lamentablemente se confirmó la semana pasada. Nadie, y mucho menos un padre, puede creerse en el derecho de poder decidir cuándo acaba la vida de sus hijas. El padre de Yaiza subraya que en los últimos días se ha sentido arropado por su familia, amigos y vecinos, que el pasado jueves 17 de junio recordaron a la niña con un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento Sant Joan d'Espí, en Barcelona. Han pasado casi 3 semanas. Hubiera preferido que fuera antes, aunque el consistorio se ha mostrado siempre cercano, recalcó el padre de Yaiza. Sergio termina la carta diciendo: ojalá no le vuelva a pasar nunca a nadie, que ninguna otra niña sufra a manos de su padre o de su madre, y que ninguna otra víctima caiga en el olvido. El juez acordó el viernes 11 de junio la prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer, quien declaró por videoconferencia desde el hospital donde permanecía ingresada bajo custodia policial. En su declaración judicial, la acusada admitió que mató a la niña para causar daño al padre, con quien tenía la custodia compartida de la menor, tras romper su relación hace 2 años y medio. Según las fuentes, la mujer explicó que alguna vez intentó convencer sin éxito a su ex para recuperar la relación, la última de ellas el viernes antes del crimen. Globos rojos en forma de corazón fueron liberados como un emotivo homenaje a la menor asesinada en Sant Joan d'Espí, en Barcelona. Cientos de personas rindieron tributo a Yaiza de 4 años. Los asistentes al acto conmemorativo guardaron un minuto de silencio y mostraron su consternación por el terrible hecho. La colectividad que colmó la plaza del ayuntamiento realizó una petición especial a las autoridades de Sant Boi de Llobregat. Solicitaron convertir a Yaiza en un símbolo de la ciudad, como muestra de valor e importancia para la niña asesinada por su progenitora el pasado 31 de mayo. Las personas que se concentraron expresaron su rotundo rechazo al acto criminal
Incluso la alcaldesa Luisa Moret dejó claro que está en contra de cualquier tipo de violencia. Vale resaltar que cuando liberaron los globos rojos en forma de corazón hacia el cielo, los presentes comenzaron a cantar la canción favorita de la niña. Posteriormente guardaron un minuto de silencio por su eterno descanso. Y pues esto es el caso de la pequeña Yaisa, lamentablemente una víctima de su propia madre, un crimen terrible que también debe ser condenado, que también debe ser difundido para crear conciencia en la sociedad, para tener solidaridad con las víctimas, con el padre, que es víctima también en este caso, y con sus familiares. Son crímenes atroces que de verdad yo no entiendo cómo suceden, cómo se puede atentar contra la vida de un pequeño niño o de una pequeña niña que no tiene conciencia de la vida todavía, que le falta mucho por vivir, que es inocente, que solo quiere jugar, que está comenzando la vida. Es increíble que alguien trunque la vida de un pequeño niño o de una pequeña niña por venganza hacia una expareja. Me parece indignante y me parece totalmente reprochable. Así el criminal sea hombre o mujer, así el criminal sea el padre o sea la madre. Es condenable donde venga y hay que prestarle la atención debida y hay que condenar este tipo de casos y hay que darle la difusión debida y hay que darle la cobertura debida por parte de los medios de comunicación. Pues esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Por favor suscríbanse a mi canal, compartan, den like y comenten con mucho respeto. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.